Muy bien, hemos estado compartiendo una serie de predicaciones que hemos titulado Creyendo en las promesas de Dios. Y la semana pasada estuvimos viendo precisamente acerca de cumplir los intereses de Dios y veíamos cómo es que Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar. Siempre que Dios tiene planes o propósitos o intereses, siempre nos van a beneficiar, siempre. Cuando Dios nos llama y nos llama con un propósito, a final de cuentas los beneficiados somos nosotros. No es que nosotros no necesitemos de Dios, la realidad es que Dios no nos necesita a nosotros, es una forma de nosotros que debemos de pensar que necesitamos de Él. Por eso hay promesas en la Biblia que son mencionadas y una de estas promesas fue precisamente la promesa que Dios le hace a Moisés. Y Él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando Moisés le pregunta a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero Dios ya había dicho en algunos versículos anteriores que Él no subiría porque el pueblo de Israel era de dura cerviz. Entonces Dios difícilmente bendecirá o acompañará a alguien que es de dura cerviz, que es arrogante, que es soberbio y que cree que hace pensar que no necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios y todos necesitamos aprender de Él y recibir de Él. Por eso hoy vamos a ver creyendo las promesas de Dios y precisamente vamos a ver, porque si vamos a aprender a creer en las promesas de Dios, necesitamos aprender de los mejores. ¿Y quiénes son estos que están aquí de los mejores? Bueno, cada promesa lleva un proceso. Hay promesas que Dios dice a través de su palabra y hay promesas que se cumplen muy rápido, pero hay promesas que llevan un proceso y hay promesas que duran muchos años. Por ejemplo, cuando Dios prometió al pueblo de Israel enviarles un libertador que era Moisés, se tardó exactamente 430 años, pero llegó la promesa. Alguien podría pensar, de aquí a que llegue esa promesa, pero todo es con un propósito. Llevamos exactamente 2025 años esperando el retorno del Señor Jesucristo. Esto es una promesa también. Y a final de cuentas nos viene beneficiando porque desde la iglesia primitiva ha sido esta promesa, nos ha alcanzado a nosotros, alcanzará a nuestros hijos. ¿Y quiénes son los beneficiados? Nosotros. Son promesas que Dios hace y a final de cuentas nosotros nos beneficiamos. Quiero que me acompañe a ver el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, del versículo 11 al versículo 20, y quiero compartir con ustedes creyendo en las promesas de Dios. Y si voy a aprender, tengo que aprender de los mejores. Y uno de los mejores que puede creer en Dios es el patriarca Abraham. Y él nos va a enseñar, la Biblia nos va a enseñar qué necesitamos para poder obtener las promesas de Dios, porque podemos creer en esas promesas. Ya está a punto de terminar el año, pero al terminar este año seguramente hay planes, hay propósitos que usted va a querer hacer para el siguiente año, pero quiero que usted quede muy informado de esto, porque hay promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su iglesia, y hay promesas grandes que tenemos que aprender a saber esperar en ellas.
Hebreos capítulo 6, del versículo 11 al 20, nos enseña esto. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, hoy en esta hora queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra a creer en ellas. Permite, Señor, que tu iglesia pueda esperar en cada una de tus promesas y se pueda agarrar de cada una de ellas. Háblanos a nuestra vida. Enséñanos, Señor, para seguir esperando y creyendo en cada una de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Yo no sé qué promesa te haya hecho a ti, no lo sé. Pero hay promesas que Dios hace a través de su palabra. Hay promesas que a veces nos llegamos a confundir como seres humanos. Creemos que Dios nos ha hecho una promesa a nosotros, cuando a veces solo nos ilusionamos creyendo que Dios nos hizo una promesa. Un ejemplo: a veces uno como ser humano le dice a Dios: Dios, si tú me das o tú me cumples, yo voy a hacer esto. Y entonces, muchas veces Dios no lo hace. Y entonces el ser humano, el creyente, termina diciendo: Dios no cumplió su promesa. Esperémonos un momento. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Él no lo promete y uno dice o hace una promesa con Dios, uno es el que está haciendo una promesa, pero realmente Dios no está haciendo ninguna promesa ahí. A veces uno piensa que Dios me va a contestar lo que yo quiero que me conteste. No, déjeme decirle que así no son las cosas. Las cosas son así, mire. Usted va a la palabra de Dios y en la palabra de Dios hay muchas promesas. Una de ellas es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando tú crees en Jesús, tu casa, tu familia será también alcanzada por esa promesa. Tu familia vendrá a los pies de Cristo porque es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, ahí está la promesa. Pero hay más promesas dentro de la palabra de Dios que nosotros tenemos que ver. Promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de la economía, promesas de trabajo. Hay infinidad de promesas que vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios. Y cuando nosotros encontramos estas promesas, las hacemos nuestras. Bueno, hay muchas cosas. Hay promesas para la iglesia y hay promesas para la nación de Israel. Hay algunas personas que quieren agarrar las promesas de Israel
para la iglesia. Espérenme tantito. Un ejemplo. Hay una promesa en la Biblia que dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Ha visto esa promesa? La Biblia menciona eso. Entonces hay personas que quieren tocar todo con los pies y dicen que es para ellos. Bueno, la realidad es que esa promesa es para la nación de Israel y se la hicieron a Israel. ¿Qué es entonces una promesa? ¿Qué es una promesa para la iglesia? La iglesia tiene otras promesas y son promesas eternas. Las promesas que tiene Israel son promesas temporales. Usted decide si quiere promesas eternas o quiere promesas temporales. Yo quiero las eternas. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 6 cómo poder alcanzar esas promesas de Dios. Primero dice en el versículo 11 que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Yo no sé qué es lo que usted está esperando de Dios, pero hay siempre una esperanza. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Diga conmigo, perezosos. ¿Qué entiende usted con la palabra perezoso? Flojo. No hace más que estar haciendo nada, sentado, perezoso, se da de vueltas y no hace más que descansar. Y después de descansar, quiere descansar. Entonces vemos que la Biblia nos dice que no nos hagamos perezosos, sino imitadores. Diga conmigo, imitadores. Dice la Biblia que nos hagamos imitadores de ¿quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, aquellos son los grandes hombres y mujeres de la Biblia que heredaron promesas. Hay un capítulo completo en el libro de Hebreos capítulo 11 que nos habla acerca de la fe. Y la misma Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque tenemos que aprender a alcanzar estas promesas. Pero quiero que note algo muy importante aquí. Hay dos ingredientes que yo veo como dos ingredientes en este versículo 12. Para poder alcanzar las promesas de Dios necesito fe y necesito paciencia. Es lo que dice el versículo 12. Dice claramente, para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿qué necesito? Dos ingredientes: fe y paciencia. ¿Por qué dos ingredientes? Porque la fe es señalada precisamente como un grano de mostaza. ¿Qué se hace con ese grano de mostaza? Se siembra. Entonces el grano se siembra. Si yo tengo fe, yo tengo que aprender a sembrar mi fe. La Biblia me enseña precisamente, o nos ilustra la misma Biblia, que la fe es como una pequeña semilla que tiene que ser sembrada, y curiosamente esa semilla, cuando es sembrada, crece, se hace una hortaliza y después se hace un árbol, porque es comparada tanto con el reino de Dios como una fe, como una semilla. No pierda por favor el libro de Hebreos capítulo 6, porque vamos a regresar ahí, pero vaya por favor al Evangelio de Mateo capítulo 13 versículo 31 y vea por favor cómo es que la fe se desarrolla. La fe no queda siempre como un grano de mostaza. No toda la vida es un grano de mostaza. La fe que usted siembra, primero no la ve, pero es un granito. Y ese granito que no alcanza a ver porque es tan pequeño que usted dice, ¡wow! ¡Qué pequeño es! Bueno, ese pequeño granito usted lo siembra.
En Mateo capítulo 13, verso 31 dice, otra vez le refirió diciendo el reino, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad dice es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor de todas las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¡Wow! Entonces cuando nosotros sembramos nuestra fe, por ese momento no se ve nada, está sembrada, pero hay que abonarla, hay que regarla hasta que ¡pum!, sale un tallito. Ahora vamos a ver nuestra fe y se va a ver el resultado. Entonces, para poder heredar las promesas de Dios, necesito creer. Y necesito creer y seguir creyendo. Y a lo mejor no está sucediendo nada, pero necesito creer. Y es precisamente como un árbol. Primero salió un tallito así, y después crece así, después un tanto así, y luego sigue creciendo, y después llega a este tamaño, y después se hace un árbol, le crecen ramas, vienen aves, habitan en esas ramas. ¡Wow! Así es la fe. Entonces yo te preguntaría si tú ya tienes tu fe. Y si tienes fe, tienes que aprender a sembrarla, porque necesitamos ver las promesas. ¿Qué más necesito entonces como segundo ingrediente? La paciencia. Dice que para que yo herede las promesas de Dios necesito fe y paciencia. Ahora, lo que necesito es el segundo ingrediente, saber esperar. Ya sembraste tu fe, no te desesperes, lleva un proceso. ¿Qué es lo que vas a esperar? No lo sé. Hay promesas en la Biblia. Yo no sé si sea una sanidad. Yo no sé si sea la transformación de tu vida. Yo no sé si sea algo material. Yo no lo sé. Tu matrimonio, tus hijos, tus padres, no lo sé. Pero se necesita sembrar la fe, que es en lo que creemos. Ahora, la paciencia, amados hermanos, es soportar con calma y serenidad las demoras en medio de los problemas o sufrimientos, sin alterarse o reaccionar impulsivamente o quejarse. Eso es paciencia. Entonces, ¿va a haber problemas? Sí, porque tú ya sembraste tu fe y alguien va a intentar desanimarte. Alguien te va a criticar. Algo va a pasar. Mira, tú estás ahí y no ha pasado nada. Mira, ¿cuánto tiempo llevas ahí y no sucede nada? Tú has sembrado tu fe. No la siembras y al otro día crece. No. Es un proceso. Por eso, la paciencia, amados hermanos, es la habilidad de esperar, perseverar y tolerar las adversidades, aceptando que algunos procesos llevan tiempo y sin dejarse llevar por la frustración o la ansiedad. No se trata de una vida pasiva, sino de una vida activa, perseverante, que permite enfrentar los desafíos con una mentalidad constructiva y positiva. Y de esa manera tenemos que aprender a esperar. Por eso la Biblia nos dice que no nos hagamos perezosos, porque no es la idea de solo sentarnos. Ya sembré mi fe, ahora me voy a sentar a ver si crece. No, ya sembramos entonces la fe, ahora hay que ir y seguir creyendo y hacer algo más para seguir esperando en todo ese tiempo. Yo no sé si tú tengas poquita fe, mucha fe, no lo sé, pero si tú tienes una fe tan pequeña, es suficiente, siémbrala.
siémbrala. Jesucristo dice que si tú tuvieras la fe como el grano de una mostaza, moverías montañas. Imagínate. Entonces no necesitas una tonelada de fe. Lo que necesitas es fe como el grano de la mostaza. Y con eso es suficiente. Ahora lo que necesitas hacer es sembrarla. Y como número 2, saber esperar. Quiero que vayas nuevamente al libro de Hebreos capítulo 10, verso 35. Y quiero que te des cuenta de que nosotros tenemos que aprender a saber esperar. En Hebreos capítulo 10, verso 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecha la voluntad de Dios, que dice, obtengáis la promesa. Entonces, si tú aprendes a creer y aprendes a esperar, vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Déjame te pongo un ejemplo a veces que los padres hacemos con la vida de nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están pequeños y intentamos que ellos se porten bien, les decimos: si te portas bien, te voy a comprar ese carrito o ese dulce. Entonces el niño va a hacer todo lo posible por obtener esa promesa, ¿cierto o no? La paleta o el dulce. A lo mejor tú le has hecho promesas a tus hijos, pero la idea no es hacer una promesa y no cumplirla. La idea es hacer la promesa y cumplirla. Imagínate que si tú haces una promesa a tu hijo y tú le dices: mira, acompáñame a las tortillas y te compro un dulce, y te acompaña tu niño, y después le dices: ya no me alcanzó. Entonces tu niño te va a decir: qué mentiroso eres, papá, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque no le estás cumpliendo lo que le estás prometiendo. Pero déjame decirte de que Dios no es así. Todo lo que Dios promete lo cumple. Mira lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces te das cuenta de que tarde que temprano se va a cumplir esa promesa. Dios hizo una promesa a Abraham, que le iba a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo tardó esa promesa? Años. Y él supo esperar, y fue cumplida esa promesa. Y curiosamente, mira, ahí está la nación de Israel. Es un hecho real. Dios cumplió su palabra. Ahí están. Ahora, quiero que veas esto. El verso 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que si tú siembras tu fe, tienes que aprender a esperar, a esperar, a esperar. Te van a criticar, te van a juzgar, quién sabe qué te vaya a decir el mundo, pero solamente serán palabras, porque no va a pasar de ahí. Y cuando aprendes a agarrarte de las promesas de Dios, pero sin retroceder, entonces agradarás al Señor. Pero si te desanima cualquier cosa, te desanima porque ya hablaron, te desanima porque ya te vieron, te desanima porque alguien te vio y dices: no, yo ya mejor me voy porque me vieron. ¿Y cómo te vio? Pues me vio feo. Y entonces imagínate, retrocedes. Y retroceder es: no vas a ver la promesa de Dios, no la vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque el cristiano se vuelve tan sensible que ya no quiere seguir porque alguien dijo, y no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. O a veces ni es eso, solamente es porque no quiere estar, pero quiere retroceder. Entonces tenemos que aprender a esperar, sembrar nuestra fe, tener paciencia y no retroceder, no rajarnos a medio camino, sino seguir adelante hasta ver cumplida esa promesa. Por eso tú tienes que sembrar tu fe
va a empezar a crecer, vas a empezar a ver el resultado de tu fe. Y cuando veas, tienes un árbol muy grande. De esa manera vas a ver tu fe, pero no vas a ver tu fe si retrocedes. No vas a ver tu fe si te rajas a medio camino. No la vas a poder ver. Vamos a ver el punto número 2 ahí en Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, quiero que veamos esto porque el punto número 2 es: no hay otro más grande que Dios. Dice el versículo 13, Hebreos 6, 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Diga conmigo: no hay otro más grande que Dios. Entonces imagínate, Dios es el único. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿quiénes son las personas que juran? ¿Quiénes hacen los juramentos? Yo conozco de personas, por ejemplo, de alcohólicos que hacen juramento. Un alcohólico dice: ya no voy a tomar y voy a ir a jurar por 1 año. Pero escogen algo mayor, ¿cierto? Y dicen: por Dios, y besan su mano, por Dios que ya no voy a tomar, así dicen. O hay personas que dicen: de verdad, por mi madrecita, y juran, ¿cierto o no? Por lo que más amo, y así, ¿cierto o no? Y juran, ¿cierto o no? Eso es un juramento. Ahora, Dios es más grande que cualquier ser del universo, y Dios no vio a nadie más grande que Él, y dice: por mí mismo. Por mí mismo. Entonces, cuando Él en el versículo 14 dice: diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Nota el verso 15, que la práctica, Abraham cree y espera. Y dice el verso 15, ¿habiendo qué? ¿Habiendo qué? Esperado con paciencia. ¿Te das cuenta que no dice y habiendo creído? La Biblia sí dice y habiendo creído, pero él creyó y esperó. ¿Cómo esperó? Con paciencia. ¿Tú crees lo que pasó mientras? ¿Qué pasó en ese lapso de la vida de Abraham? Cuando se le dio esa promesa, cuando se cumple esa promesa. En ese lapso, ¿qué pasó? Tuvo guerras, tuvo conflictos, tuvo batallas, tuvo enfrentamiento con reyes, etcétera, etcétera. Tuvo muchísimas dificultades. Tú bien sabes que hasta tuvo una relación con Agar la egipcia. Pero Dios cumplió su palabra y Dios cumplió su promesa. Pero en todo ese tiempo sucedieron cosas. Por eso Dios lo que dice lo cumple. Pero hay dos cosas también importantes aquí que quiero que veas. En Hebreos 6, 14, la promesa está así. Diciendo, porque es la promesa de Dios, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. ¿Sabes qué significa eso? Economía. Dios le está prometiendo economía a Abraham. Abundancia. La segunda, y te multiplicaré grandemente. Entonces Dios está prometiendo economía y una vida familiar grande. ¿Cómo es esto? ¿Dios le cumplió? Sí, su economía. ¿Cómo fue su economía de Abraham? La Biblia nos enseña la vida de Abraham, y Abraham era el hombre más rico de sus tiempos. La Biblia nos dice ahí mismo en Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice: porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Ahora, quiero que veas algo. Abraham fue a pelear ¿contra quién? Contra reyes. Y los reyes tienen reinos.
Y los reyes tienen tesoros. Al vencerlos a Abraham, sustrae de sus ganancias, de sus tesoros, porque los venció. Dios le ayudó a Abraham a vencer todos estos reyes, y él precisamente a Abraham reconoce la grandeza del sacerdocio de Melquisedec, lo cual bendice o da los diezmos de todo ese botín. Es algo tan grande que lo considera de alguna manera como un sacerdote. Entonces estamos viendo que él fue una persona bendecida. No voy a llenarte de versículos bíblicos de cómo Abraham tuvo grandes riquezas, pero sí la Biblia menciona claramente de que este Abraham también fue bendecido, no solo económicamente, sino también con su descendencia. ¿Por qué? En su genealogía, Abraham vio sus promesas porque vio a su hijo Isaac crecer, vio a su hijo Isaac casarse, vio a su hijo Ismael también. Y Abraham, cuando él muere su esposita Sara, él se volvió a casar. ¿Sabes cómo se llamó su otra esposa? Setura. Así dice la Biblia que se llamó, o se llamaba, Setura. ¿Y sabes que tuvo hijos con Setura? Y también tuvo concubinas, y tuvo hijos con sus concubinas. Entonces estamos hablando que Dios bendijo su descendencia terrenalmente y espiritualmente. Tan solo de Isaac, ahí está la nación. Y podemos ver la bendición que Dios tiene en sus hijos. Pero no solamente Dios estaba hablando de una vida física de Abraham aquí en la tierra, sino que Dios estaba hablando de una promesa espiritual. Si vas rápidamente a Gálatas capítulo 3, verso 29, es esa promesa la cual se cumple en la vida de cada creyente, en la vida de su iglesia. ¿Por qué? Porque es la promesa exactamente sobre la vida de Sara, no sobre la vida de Agar, ni sobre la vida de Setura, ni sobre la vida de sus concubinas, sino solo en Sara, porque a Sara le es dada la promesa. En Gálatas 3:29 dice claramente: si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Y qué cosa? Y herederos según la promesa. Diga conmigo, herederos. Ahora déjame, te hago esta pregunta muy importante. ¿Qué es un heredero? Un heredero es una persona que va a heredar algo, pero una persona que es heredero está en el testamento. Si no se encuentra en el testamento, no es citado a que se abra ese testamento, ¿o sí? Una persona que va a heredar algo es porque está ahí dentro del testamento, ¿cierto? Imagínate que tú tienes un abuelito millonario, di amén. Y ese abuelito millonario te va a heredar algo. De sus cafetales, de sus millones, te va a heredar algo. Di amén. Sí, es fe. Es fe. A lo mejor no tienes el abuelito, pero a lo mejor los millones sí. El abuelito no, pero los millones sí. Entonces quiero que pienses de esta manera, porque si un heredero es el que está en el testamento, y si se menciona tu nombre en el testamento, heredas las cosas. Si tu nombre no está en el testamento, no puedes heredar algo si no estás dentro del testamento. No sé si me estoy dando a entender. Entonces el versículo de Gálatas 3:29 dice que si sois de Cristo, ciertamente ¿qué? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, si estás en Cristo, estás en el testamento. Y si no estás en Cristo,
No estás en el testamento. Entonces estás excluido y no puedes heredar algo. No lo vas a obtener. ¿Por qué? Porque no estás en el testamento. Vas a decir, pero pues es que no lo he obtenido. Mira, analiza entonces. La Biblia nos dice claramente que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. Y para poder estar en Cristo Jesús necesitamos nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es pertenecer a la familia espiritual. Y si tú estás en la familia espiritual, debes de vivir como la familia espiritual de Dios. Tienes que estar ahí con Dios, porque déjame preguntarte nuevamente por tu abuelito millonario. Si tú tienes un abuelito y es millonario, pero no vas a verlo, no vas a visitarlo, ¿tú crees que él te agregue a su testamento? No. No te va a agregar, ni siquiera iba a decir, ¿y tú quién eres? ¿Hijo de quién? ¿Verdad? Pues soy su nieto, abuelito, sí, pero ni vienes. Dios no es un abuelito, ni tiene nietos, tiene puros hijos. Pero déjame decirte de que Dios, si no te ve, si no estás, no creo que estés en el testamento. Pero si estás en el testamento es porque vas y vienes y lo adoras, le glorificas su nombre, estás con él, le obedeces. Es exactamente que si usted algún día se hace un abuelito y usted quiere heredarle a sus nietos, y usted tiene muchos nietos, pero sus nietos no van a verlo, no lo visitan, no nada. La pregunta es, ¿si usted como abuelito heredaría a sus nietos algo? No, ni me conocen siquiera. Se los voy a dejar. Hace un momento le platicaba a Lupita la historia de un hombre de allá de Tlapacoya, Hidalgo. Este hombre tenía a sus hijos. Esta fue una historia real, amados hermanos, porque este hombre tenía tierras allá en Hidalgo, hectáreas de terrenos, muchísimo terreno, y tenía varios hijos, y sus hijos se fueron a vivir a la Ciudad de México. Y curiosamente, pues el señor ya grande necesitaba de asistencia de algunos de sus hijos, y sus hijos pues amablemente le decían, sí papá, te vamos a mandar para el taxi, sí papá, pero nunca iban a verlo. Curiosamente el señor murió, y entonces hizo un testamento. Y quien lo auxiliaba más era un taxista. ¿Saben a quién dejó en el testamento? Al taxista. Cuando se abrió el testamento, los hijos pegaron el grito en el cielo, porque dijeron, ¿cómo a este hombre le dejaron todo? Porque el taxista le ayudaba con sus dolencias, hasta lo visitaba y toda la cosa. Y nunca supo el taxista que había estado en el testamento hasta que no lo mandaron traer. No se puede leer un testamento si no están las personas que están dentro del testamento. Bueno, pues este taxista heredó todas esas hectáreas. Los hijos lo buscaban para matarlo. ¿Saben qué hizo este hombre? Vendió todo y se desapareció. Sí, pues sí. ¿Quién quiere morir? En manos de los hijos. Y quiero que podamos entender esto, porque solamente los hijos heredan las promesas, los hijos que están en Cristo, porque son que están ahí en la promesa. Y punto número 3, Hebreos 6:17. Hebreos 6:17. Diga conmigo, Dios no miente. Eso es, Dios no miente, amados hermanos. Dios no miente. Dice el verso 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos
Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesucristo entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, Dios hizo una promesa y Él no miente. La Biblia dice que el diablo es el padre de la mentira. Dice que cuando él habla, de suyo habla porque es mentiroso. ¿Sabe qué es lo que está creyendo más la gente? Las mentiras. Curiosamente, la gente no identifica entre una verdad y una mentira porque ha escuchado más mentiras y cree que todos los demás mienten. Y déjeme decirle de que Dios no miente. Y si Dios dice algo, lo va a cumplir. Pero necesitas hacer estas dos cosas: creer y esperar. Si tú tienes fe, tienes que sembrar tu fe. Esperar a que crezca tu fe, se fortalezca tu fe. Y vas a ver cómo Dios va a ir haciendo cosas grandes y maravillosas, pero da lo mismo, amados hermanos. No puedes quedarte sentado. No. Quiero finalizar con el libro de Números 23:19, que quiero que tú puedas ver y leer. Números 23:19. Con esto finalizo. ¿Qué dice la Escritura? Números 23:19. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutaré. O sea, Dios lo va a hacer. Y si usted está creyendo en todas esas promesas bíblicas, promesas que usted está esperando del Señor, aprenda a esperar y usted va a ver lo que Dios tiene para usted. Sea paciente y Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder seguir creyendo. Ayúdanos, Señor, a seguir ahora esperando en tus promesas y el poder estar presentes delante de tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, movimiento de fe. Y si ellos, Señor, están esperando una promesa tuya acerca de una sanidad en su cuerpo, Señor, ayúdale, Señor, a tu iglesia a ver esa sanidad en sus vidas. Si ellos están esperando una promesa tuya acerca de la economía, oro a ti, Padre, para que tengas compasión y misericordia y suplas sus necesidades. Asimismo, Señor, si es su familia, sus hijos o su matrimonio, ruego, Padre Celestial, que tú sigas obrando y que ellos sepan esperar en ti, Señor. Pongo en tus manos la vida de tu iglesia para que puedan seguir creyendo en todas tus promesas. En el precioso nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén, Señor. Amén. Amén.